Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Un relato corto de Un detective en Virginia, ese es el título del libro, de Melville Davidson. Yo soy Ezequiel y esto es El misterio Dumdorf. Los pioneros no fueron los únicos hombres que llegaron al otro lado de las grandes montañas de Virginia. Foráneos de toda procedencia vagabundearon por aquí tras las guerras coloniales. Los ejércitos extranjeros siempre están repletos de aventureros que deciden quedarse y echar raíces. Llegaron con Brad Cook y La Salle y cabalgaron hacia el norte desde México después de que sus numerosos imperios se vinieran abajo. Creo que Dumdorf atravesó los mares con Iturbide, cuando aquel desgraciado aventurero regresó para ser fusilado ante un paredón, pero no tenía sangre sureña. Procedía de alguna raza europea bárbara y remota. Eso resultaba evidente nada más verle. Era un hombre enorme, con una negra sotabarba y grandes manazas de dedos cuadrados y planos. Había encontrado una cuña de tierra entre la concesión de la corona a Daniel Davison y un terreno de Washington. Era una parcela triangular expuesta a los elementos por los cuatro costados que no merecía la pena cercar. Y en efecto así había quedado. Una simple roca emergiendo del río como base y el pico de una montaña como cima elevándose tras ella hacia el norte. Allí se instaló Dumdorf. Debía de traer consigo un cinturón de monedas de oro cuando llegó a caballo, pues contrató a algunos esclavos del viejo Robert Stuart para construir una casa de piedra en la misma roca y desembarcó muebles de una fragata amarrada en Chesapeake. Y después plantó melocotoneros por toda la montaña, en las zonas del terreno donde las semillas conseguían arraigar. El oro se terminó, pero es bien sabido que al diablo nunca le faltan los recursos. Dumdorf construyó un alambique de troncos y convirtió en licor los primeros frutos de su jardín. Viciosos y holgazanes de toda la región llegaron con sus cántaros de piedra y, ¿cómo no?, florecieron la violencia y los altercados. El gobierno de Virginia estaba muy lejos y sus brazos eran cortos y débiles, pero los hombres que resistían a los salvajes del oeste de las montañas en las concesiones del rey Jorge, y que más tarde las defenderían del mismísimo rey, eran hábiles y obstinados. Tenían mucha paciencia, pero cuando se les acababa, salían de sus campos dispuestos a vérselas con todo aquel que se les pusiera por delante. ¿Cuál flagelo de Dios? Llegó el día en que mi tío Abner y el juez de paz Randolph cabalgaron a través de la brecha entre las montañas para vérselas con Dumdorf. El producto de su alambique, que albergaba por igual los aromas del Edén y el aliento del diablo, se había vuelto intolerable. Una turba de negros borrachos había tiroteado el ganado del viejo Duncan y prendido fuego a sus almilares, y toda la región estaba en pie de guerra. Cabalgaban solos, pero no tenían nada que envidiar a un ejército de hombrecillos. Randolph era vanidoso y arrogante y proclive a hablar de la forma más extravagante, pero en el fondo era un caballero y no conocía el miedo. Y como Abner no había nadie. Era un día de principios de verano y brillaba un sol de justicia. Atravesaron el retorcido espinazo de la montaña siguiendo el curso del río a la sombra de grandes castaños. Los caballos avanzaban en fila india, pues el camino era apenas un exiguo sendero. Más adelante, cuando la roca empezaba a elevarse, se distanciaron del río y, desviándose a través del melocotonar, llegaron a la parte trasera de la casa en la ladera de la montaña. Randolph y Abner desmontaron, desensillaron a sus caballos y los dejaron pastando, pues el asunto que debían tratar con Dumdorf no iba a resolverse en una hora. Después tomaron un sendero empinado que los condujo hasta la entrada de la casa. Había un hombre sentado a lomos de un gran caballo ruano rojizo en el patio pavimentado, ante la puerta. Era un anciano enjuto y demacrado. No llevaba sombrero y las palmas de sus manos descansaban sobre el borrén delantero de su silla de montar. Tenía la barbilla apoyada sobre el pecho
y una expresión meditabunda en el rostro mientras el viento agitaba suavemente su voluminosa mata de pelo blanco. El enorme animal rojizo permanecía inmóvil como un caballo de piedra. No se oía ni un ruido. La puerta de la casa estaba cerrada. Los insectos zumbaban al sol. La sombra del jinete inmóvil se arrastraba lentamente por el suelo, y pequeñas nubes de mariposas amarillas maniobraban a su alrededor como un ejército. Abner y Randolph se detuvieron. Ambos habían reconocido aquella trágica figura. Era un pastor de las colinas que predicaba las diatribas de Isaías como el portavoz de un gran señor belicoso y vengativo, y como si el gobierno de Virginia fuera la temible teocracia del libro de los reyes. El caballo estaba empapado en sudor, y era evidente que el hombre cubierto de polvo había hecho un largo viaje. «Bronson», dijo Abner, «¿dónde está Dungdorf?» El viejo levantó la cabeza y bajó la vista hacia Abner sobre el borrén de la silla. «Sin duda», respondió, «estará reposando en su estancia de verano». Abner caminó hasta la entrada y llamó a la puerta cerrada. Poco después abrió una mujer de cara pálida y expresión atemorizada. Era menuda, de tez ajada y pelo rubio, cara ancha y rasgos foráneos, aunque no exenta de cierta delicadeza propia de la sangre gentil. Abner repitió la pregunta. «¿Dónde está Dungdorf?» «Oh, señor», respondió ella con un extraño ceceo. «Fue a acostarse en la habitación del lado sur de la casa después de comer, igual que siempre. Yo salí al jardín a ver si podía recoger algo de fruta madura». Entonces dudó, y su voz se convirtió en un ceceante susurro. «Pero desde entonces sigue allí encerrado y yo no tengo permitido despertarle». Los dos hombres la siguieron por el pasillo y escaleras arriba hasta la puerta del dormitorio. «Siempre la cierra con llave cuando va a acostarse», dijo, y llamó tímidamente con las puntas de los dedos. No hubo respuesta y Randolph sacudió la manilla. «¡Sal de ahí, Dungdorf!», gritó con su voz estentórea. No se oyó nada más que el eco del grito entre las vigas de la techumbre. Entonces Randolph dio un empujón a la puerta con el hombro y la abrió por la fuerza. La luz del sol entraba a raudales en la habitación por las altas ventanas orientadas al sur. Dungdorf estaba tumbado en un sofá. Tenía una gran mancha escarlata en el pecho. Y en el suelo, a su lado, había un charquito del mismo color. La mujer lo miró fijamente un instante y después gritó: «¡Al fin lo he matado!» y salió de la habitación corriendo como una liebre asustada. Los dos hombres cerraron la puerta y se acercaron al sofá. Habían matado a Dungdorf de un tiro. Había un gran orificio de borde irregular en su chaleco. Empezaron a buscar el arma homicida y no tardaron en encontrarla. Una escopeta que reposaba sobre dos ganchos de madera de conejo anclados a la pared. El arma había sido disparada hacía muy poco, y aún había una cápsula fulminante recién detonada bajo el percutor. No había mucho más en la habitación. Una alfombra en el suelo, las contraventanas de madera abiertas, una gran mesa de roble y sobre ella una botella de cristal llena hasta el corcho con el licor de su propio alambique. El líquido era limpio y claro como agua de manantial, y de no ser por su intenso olor, cualquiera habría pensado que se trataba de algún licor divino en vez del brebaje de Dungdorf. La luz del sol caía sobre él y bañaba la pared donde reposaba el arma que le había arrebatado la vida. «Abner», dijo Randolph, «se ha cometido un asesinato. La mujer cogió esa escopeta de la pared y disparó a Dungdorf mientras dormía». Abner estaba de pie junto a la mesa, acariciándose la barbilla. «Randolph», respondió, «¿qué trajo a Bronson hasta aquí?» «Los mismos ultrajes que nos han traído a nosotros», dijo Randolph. «El viejo pastor lleva mucho tiempo predicando por las colinas en una cruzada personal contra Dungdorf». «¿Crees que la mujer mató a Dungdorf?», respondió Abner, sin dejar de atusarse la barbilla. «Bueno, vamos a preguntarle a Bronson quién lo asesinó».
Cerraron la puerta, dejando al muerto en el sofá, y bajaron al patio. El viejo pastor había amarrado a su caballo y tenía un hacha en la mano. Se había quitado el abrigo y estaba remangado hasta los codos. Se dirigía al alambique para destruir los barriles de licor, pero se detuvo cuando los dos hombres salieron y Abner le llamó. «Bronson», dijo, «¿quién mató a Dúmdorf?» «Yo le maté», respondió el viejo, y siguió caminando hacia el alambique. Randolph soltó un juramento entre dientes. «¡Por todos los santos!», exclamó. «No puede haberle matado todo el mundo». «¿Quién sabe cuántas personas habrán participado?», respondió Abner. «Dos han confesado», gritó Randolph. «¿Es posible que haya una tercera? ¿Le mataste tú, Abner? ¿Y también yo? Eso es imposible, hombre». «Parece que lo imposible aquí es la verdad», respondió Abner. «Ven conmigo, Randolph, y te mostraré algo más imposible que esto». Volvieron a entrar en la casa. Subieron las escaleras hasta la habitación y Abner cerró la puerta a sus espaldas. «Mira ese cerrojo», dijo. «Está en el interior y no está conectado con la cerradura. ¿Cómo entró en esta habitación la persona que mató a Dúmdorf, si el cerrojo estaba echado?» «Por las ventanas», respondió Randolph. Solo había dos ventanas, ambas mirando al sur, a través de las cuales entraba el sol. Abner indicó a Randolph que se acercara. «Mira», dijo, «la fachada de la casa está encastrada en la misma roca. Hay una caída de 30 metros hasta el río, y la pared de roca es tan lisa como el cristal. Pero eso no es todo. Mira los marcos de estas ventanas. Están cubiertas de polvo y telarañas. Estas ventanas no han sido abiertas. ¿Cómo pudo entrar el asesino?» «La respuesta es evidente», replicó Randolph. «Quien mató a Dúmdorf estaba escondido en la habitación y aguardó hasta que se quedó dormido. Después le disparó y salió». «La explicación es excelente excepto por una cosa», respondió Abner. «¿Cómo echó el cerrojo por dentro el asesino después de salir?» Randolph extendió los brazos con gesto abatido. «¿Quién sabe?», gritó. «Quizá el mismo Dúmdorf se mató». Abner se rió. «Claro», y después de pegarse un tiro en el corazón, se levantó y volvió a colocar cuidadosamente el arma en los ganchos de la pared. «Bueno», exclamó Randolph, «hay una explicación para este misterio. Bronson y esa mujer dicen que asesinaron a Dúmdorf, y si le mataron sin duda sabrán cómo lo hicieron. Vamos a preguntárselo». «En un tribunal de justicia ese proceder sería considerado el más razonable», respondió Abner. «Pero estamos ante el tribunal divino, y las cosas se resuelven de un modo algo diferente. Antes de continuar, averigüemos a qué hora murió Dúmdorf, si es posible». Se acercó al difunto y sacó de su bolsillo un gran reloj de plata. Estaba roto a causa del disparo, y las manecillas se habían detenido 1 hora después de mediodía. Se frotó la barbilla un segundo. «A la 1 en punto», dijo. «Imagino que a esa hora Bronson aún estaría de camino a este lugar, y la mujer en la montaña entre los melocotoneros». Randolph se irguió de hombros. «¿Por qué malgastar el tiempo especulando sobre ello, Abner?», preguntó. «Sabemos quién lo hizo. Vamos y obliguémosles a contar lo ocurrido. ¿Dúmdorf murió a manos de Bronson o de la mujer?» «Más me valdría creerlo», respondió Abner. «Pero eso supondría recurrir a cierta ley terrible». «¿A qué ley te refieres?», dijo Randolph. «¿Al Estatuto de Virginia?» «Es un estatuto de una autoridad superior», respondió Abner. «Fíjate bien en cómo está expresada. Quien a hierro mata, a hierro debe morir». Se acercó a Randolph y lo agarró del brazo. «Debe, Randolph. ¿Te has fijado en la palabra debe? Es una ley de obligado cumplimiento.
No hay lugar en ella para las vicisitudes del azar o la suerte. No se puede ignorar esa palabra. De ese modo cosechamos lo que sembramos y nada más. De ese modo recibimos lo que hemos dado y nada más. Es el arma que blandimos la que finalmente nos destruye. Y la tienes delante. E hizo que Randolph se diera la vuelta para mirar la mesa, el arma y el muerto. Quien a hierro mata, a hierro debe morir. Y ahora, añadió, vamos a probar el método de los tribunales de justicia. Tú tienes fe en la sensatez de sus procedimientos. Encontraron al viejo pastor trashumante muy atareado en el alambique, destrozando a hachazos los toneles de licor de Dúmdorf y las barricas de roble. «Bronson», dijo Randolph, «¿cómo mataste a Dúmdorf?» El viejo se detuvo y se apoyó en el hacha. «Le maté», respondió el viejo, «como Elías mató al capitán de Ococías y a sus 50. Pero no le pedí al Señor que destruyera Dúmdorf por la mano de ningún hombre, sino por el fuego del cielo». Entonces se irguió extendiendo ambos brazos. «Tenía las manos manchadas de sangre», dijo. «Con su abominación exprimida de esas viñas de Baal empujó a la gente a la discordia, al conflicto y al asesinato. La viuda y el huérfano clamaron al cielo en su contra, y yo sin duda escucharé sus gritos. Es la promesa escrita en el libro. La tierra estaba harta de él y yo recé al buen Dios para que lo destruyera con el fuego del cielo, igual que destruyó a la princesa de Gomorra en sus palacios». Randolph hizo un gesto como quien desdeña algo por imposible, pero en el rostro de Abner apareció una expresión extraña y meditabunda. «Con el fuego del cielo», repitió lentamente para sí, y después continuó. «Hace un rato, cuando llegamos, te pregunté dónde estaba Dúmdorf y me respondiste usando una cita del 3er capítulo del libro de los jueces. ¿Por qué respondiste de esa manera, Bronson? Sin duda estará reposando en su estancia de verano». «La mujer me dijo que no había salido de la habitación desde que subió después de comer», respondió el viejo, «y la puerta estaba trancada. Entonces supe que estaba muerto en su estancia de verano igual que Eglón, el rey de Moab». Extendió un brazo señalando hacia el sur. «Llegué aquí desde Valle Grande», explicó, «para cortar esas viñas de Baal y vaciar esta abominación. Pero no sabía que el Señor había escuchado mi plegaria y descargado su ira sobre Dúmdorf hasta que llegué a su puerta en lo alto de esta montaña. En cuanto escuché a la mujer, lo supe». Y en silencio caminó hacia su caballo, dejando el hacha entre las barricas y toneles destrozados. Randolph intervino entonces. «Vamos, Abner», dijo, «esto es una pérdida de tiempo. Bronson no asesinó a Dúmdorf». Abner respondió lentamente con su voz tranquila y profunda. «Randolph, ¿no te has percatado de cómo murió Dúmdorf?» «No a causa del fuego del cielo, eso por descontado», respondió Randolph. «¿Estás seguro de eso, Randolph?», explicó Abner. «Abner», dijo Randolph alzando la voz, «parece que estás de humor para hacer bromas. Pero yo me estoy tomando esto muy en serio. Soy un representante de la ley y me propongo descubrir el asesino si es posible». Caminó hacia la casa y Abner le siguió con las manos a la espalda, los anchos hombros inclinados hacia adelante y una lúgubre sonrisa en la cara. «Es inútil hablar con ese viejo predicador chiflado», continuó Randolph. «Déjale acabar con las reservas de licor y que se marche por donde ha venido. No emitiré una orden de detención contra él. Puede que la oración sea una herramienta útil para cometer un asesinato, Abner, pero no es un arma mortal según el Estatuto de Virginia. Dúmdorf estaba muerto cuando el viejo Bronson llegó aquí con toda esa cháchara sobre las escrituras. La mujer mató a Dúmdorf. Tendré que interrogarla». «Como quieras», replicó Abner. «¿Sigues teniendo fe en los métodos de los tribunales de justicia?» «¿Conoces algún otro método?», preguntó Randolph.
«Es posible», respondió Abner, «cuando hayas terminado». La noche se había adentrado en el valle. Los dos hombres entraron en la casa y se dispusieron a preparar el cadáver para enterrarlo. Cogieron velas e hicieron un ataúd y colocaron en él a Dúmdorf. Enderezaron sus miembros y le cruzaron los brazos sobre la herida del pecho. Después colocaron el ataúd sobre unas caballetas en la entrada. Encendieron un fuego en el comedor y se sentaron junto al hogar con la puerta abierta y la luz roja abriéndose paso a través de la estrecha e interminable casa del difunto. La mujer había servido en la mesa carne fría, queso y algo de pan. No la vieron, pero la escucharon trajinando por la casa y finalmente salió al patio de grava y oyeron el relincho de un caballo. Cuando volvió a entrar, iba vestida como si fuera a emprender un viaje. Randolph se levantó de repente. «¿A dónde vas, mujer?», dijo. «Al mar y a buscar un barco», respondió. Y entonces señaló el pasillo con la mano. «Él está muerto y yo soy libre». Su rostro se iluminó de repente, y Randolph avanzó un paso hacia ella. Su voz resonó dura y autoritaria. «¿Quién mató a Dúmdorf?», gritó. «Yo le maté», respondió la mujer. «Era lo justo». «¿Justo?», repitió el juez de paz. «¿Qué quieres decir con eso?». La mujer se encogió de hombros y extendió las manos haciendo un gesto foráneo. «Recuerdo a un hombre muy viejo sentado contra un muro soleado, y a una niña pequeña y a uno que llegó y habló durante mucho tiempo con el viejo, mientras ella arrancaba flores amarillas de la hierba y se las ponía en el pelo. Al final el desconocido le dio al hombre una cadena de oro y se llevó a la pequeña», dijo extendiéndose las manos. «Oh, matarle era lo justo». Entonces alzó la vista con una extraña y patética sonrisa. «El viejo ya habrá muerto a estas alturas», continuó, «aunque es posible que pueda encontrar aquel muro iluminado por el sol y las flores amarillas que allí crecían. Y ahora, ¿puedo marcharme?». Es una regla del arte del narrador que no sea él quien cuente la historia. Es el oyente quien la cuenta. El narrador se limita a proporcionarle estímulos. Randolph se levantó y empezó a caminar por la habitación. Era juez de paz en una época en la que por lo general solo la casta y los terratenientes ocupaban semejante cargo, como sucedía en Inglaterra, y se tomaban sus obligaciones muy en serio. Si él mismo hacía excepciones en el ejercicio de la ley, ¿cómo iba a conseguir que los débiles y los malvados la respetaran? Aquella mujer acababa de confesar un asesinato. ¿Acaso podía dejarla marchar? Abner estaba sentado inmóvil junto al hogar, con el codo apoyado en el brazo de la silla, la barbilla apoyada en la palma de la mano y una expresión sombría en el rostro surcado de arrugas. Randolph se dejaba llevar por la vanidad y la fanfarronería, pero no era de los que esquivaban sus responsabilidades. Finalmente se detuvo y observó a la mujer, pálida y demacrada como un prisionero de leyenda que ha huido de una mazmorra y ve por fin el sol. La luz de las llamas iluminó su rostro y el ataúd sobre los caballetes a sus espaldas en el pasillo, y la vasta e inescrutable justicia del cielo cayó súbitamente sobre él. «Sí», exclamó el juez. «Vete. No hay jurado en Virginia capaz de condenar a una mujer por dispararle a una bestia como esa». Y extendió bruscamente el brazo señalando al fallecido. La mujer hizo una breve e incómoda reverencia. «Se lo agradezco, señor». Después dudó un segundo y volvió a cecear. «Pero yo no le disparé». «¿Que no le disparaste?», gritó Randolph. «Ese hombre tiene un agujero en el corazón». «Sí, señor», dijo ella, con la simpleza de una niña. «Le maté, pero no tuve que dispararle». «¿Que no le disparaste?», repitió. «Entonces, en el nombre de Dios, ¿cómo mataste a Dúmdorf?». Y su estentórea voz llenó hasta el último rincón de la estancia. «Se lo mostraré, señor», dijo ella.
La mujer dio media vuelta y salió de la habitación. Regresó enseguida con algo envuelto en un paño de lino que dejó sobre la mesa entre el pan y el queso. Randolph se inclinó hacia adelante, y los hábiles dedos de la mujer desataron el paño dejando al descubierto el mortal contenido. Era una tosca figura humana moldeada con cera, con una aguja ensartada en el pecho. Randolph se incorporó de repente respirando hondo. ¡Magia! ¡Dios del cielo! Sí, señor, respondió la mujer, con la expresión y el tono de voz de una niña. He intentado matarle tantas veces. ¡Oh, cuántas veces! Con todas las brujerías que he podido recordar. Pero siempre fallaban. Entonces, al final, le hice con cera y clavé una aguja en su corazón, y eso le mató muy rápido. La inocencia de aquella mujer era evidente, incluso para Randolph. Su magia inofensiva no era más que el patético intento de una chiquilla de matar a un dragón. Dudó un instante antes de hablar, y después decidió, como el caballero que era, si a la niña le hacía ilusión creer que su hechizo había matado al monstruo, bien, la dejaría creerlo. ¿Y ahora, señor, puedo marcharme? Randolph miró a la mujer algo asombrado. ¿No tienes miedo de la noche y de las montañas?, dijo. ¿Y del largo camino? Oh, no, señor, respondió ella sin más. El buen Dios estará ahora en todas partes. Aquello era una terrible alusión al difunto. Que esa extraña niña-mujer estuviera convencida de que todo mal hubiera desaparecido con él, que ahora estaba muerto, la luz del cielo llenaría hasta el último recoveco o rincón del mundo. No era aquella una fe que ninguno de los dos hombres quisiera destrozar, de modo que la dejaron marchar. Pronto amanecería, y el camino a través de las montañas hasta Chesapeake estaba abierto. Randolph regresó junto al fuego después de haberla ayudado a montar. Se sentó, removió ociosamente las brasas con el extremo del atizador de hierro y finalmente habló. «Esto es lo más extraño que me ha sucedido jamás», dijo. «Un viejo predicador chiflado que afirma haber matado a Dumdorf con el fuego del cielo, como Elías el tisbita. Y una mujer simple como una niña que cree haberle matado con un hechizo mágico medieval. Ambos tan inocentes de su muerte como lo soy yo. Y aún así, por Dios que la bestia está muerta». Siguió removiendo la lumbre con el atizador, levantándolo y dejándolo caer sobre las brasas. Alguien disparó a Dumdorf. ¿Pero quién? ¿Y cómo entró y salió el asesino de la habitación cerrada? La persona que mató a Dumdorf tuvo que entrar al menos en la habitación para poder hacerlo. Pero ¿cómo lo hizo? Hablaba para sí mismo, pero mi tío, sentado al otro lado del fuego, respondió. «A través de la ventana». «¿A través de la ventana?», repitió Randolph. «Pero, hombre, tú mismo me demostraste que las ventanas no habían sido abiertas y que a una mosca le habría costado subir por ese precipicio. ¿Y ahora me dices que abrieron la ventana?» «No», respondió Abner. «Nadie abrió esa ventana». Randolph se levantó. «Abner», gritó, «¿me estás diciendo que quien mató a Dumdorf trepó por ese precipicio y entró a través de una ventana cerrada sin levantar el polvo ni romper las telarañas del marco?» Mi tío miró a Randolph a la cara. «El asesino de Dumdorf hizo incluso más que eso», dijo. «El asesino no solo trepó por la pared de ese precipicio y entró a través de la ventana cerrada, sino que mató a Dumdorf de un disparo y volvió a salir por la ventana, sin dejar un solo rastro o huella a sus espaldas y sin levantar una mota de polvo ni romper una telaraña». Randolph soltó un gran improperio. «¡Eso es imposible!», gritó. «Los hombres no mueren actualmente en Virginia víctimas de la magia negra ni de maldiciones divinas». «No, por la magia negra no», replicó Abner. «Pero por la mano de Dios sí. Creo que sí». Randolph golpeó la palma de su mano izquierda con el puño derecho. «¡Por Dios todopoderoso!», gritó.
Me gustaría ver al asesino capaz de matar de esa manera, como si fuera un demonio del Averno o un ángel del cielo. Muy bien, respondió Abner, sin inmutarse. Cuando regrese mañana te enseñaré al asesino que acabó con la vida de Dumdorf. Al amanecer cavaron una tumba en la montaña y enterraron al difunto entre sus melocotoneros. Cuando concluyeron su labor ya era mediodía. Abner arrojó la pala al suelo y levantó la vista hacia el sol. «Randolph», dijo, «vamos a tenderle una emboscada a ese asesino. Ya está de camino». Y una extraña emboscada le tendieron. Cuando volvieron a entrar en la habitación donde había muerto Dumdorf, Abner atrancó la puerta. Luego cogió la escopeta y volvió a colocarla con cuidado en su soporte de la pared. Después hizo otra cosa curiosa. Cogió la chaqueta manchada de sangre que le habían quitado al muerto mientras preparaban su cadáver para el entierro, envolvió con ella una almohada y lo colocó en el sofá exactamente donde Dumdorf se había acostado a dormir. Y mientras hacía todo eso, Randolph le observaba asombrado y Abner hablaba. «Mira, Randolph, engañaremos al asesino. Le pillaremos con las manos en la masa». Después se acercó al desconcertado juez de paz y lo agarró del brazo. «Observa», dijo, «el asesino está ascendiendo por la pared». Pero Randolph no oía nada, no veía nada. Tan solo el sol entraba en la habitación. Abner le apretó el brazo con más fuerza. «Aquí está. Mira», exclamó y señaló la pared. Randolph siguió con la mirada el dedo extendido y vio un pequeño y brillante disco de luz ascendiendo lentamente por la pared hacia el percutor de la escopeta. La mano de Abner se convirtió en un cepo y su voz resonó metálica con el silencio de la habitación. «Quien a hierro mata, a hierro debe morir». Es la botella de agua, llena de licor de Dumdorf, atrapando la luz del sol. Y mira, Randolph, cómo fueron atendidas las plegarias de Bronson. El pequeño disco luminoso cayó al fin sobre el percutor. «¡Es el fuego del cielo!». Las palabras resonaron sobre el estruendo de la detonación, y Randolph vio la chaqueta del muerto saltando sobre el sofá, agujereada por el disparo. El arma, en su posición natural sobre el anaquel, apuntaba directamente al sofá situado al fondo de la estancia, y la luz del sol concentrada a través de la botella había detonado la cápsula fulminante. Randolph hizo un gesto grandilocuente con el brazo extendido. «¿Qué mundo es este? Repleto de azares y maravillas», exclamó. «El mundo», respondió Abner, «está lleno de la misteriosa justicia de Dios». Bien, pues este ha sido este relato corto de este nuevo detective en el canal. Espero que os haya gustado. Yo tenía iba a decir sospecha, pero no sé, simplemente se me vino a la cabeza conforme empezamos el relato que la botella algo tenía que ver. Fíjate tú, intuición femenina. Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el relato. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones si no quieres perderte el resto de lecturas. Y bueno, y un me gusta que también me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por tu compañía y hasta luego.